Buenas tardes, estamos de nuevo con la revista Sociocultural y vamos este día a conversar sobre el tema de un pequeño análisis sobre los 4 años de gobierno que hemos tenido en Honduras. El análisis pretende ilustrar a usted como ciudadano o ciudadana para que usted pueda tomar quizás la mejor decisión el próximo domingo. Es decir, empezaremos diciendo que un gobierno o las autoridades de un gobierno son elegidas con el propósito de que este gobierno y estas autoridades y estas personas que están al frente de la institucionalidad del Estado y en las diferentes instituciones del gobierno, que estas personas puedan responder a las necesidades, a las aspiraciones y a las más hondas expectativas que tenga la población para mejorar sus condiciones de vida. En este sentido, pues, queremos recalcar o resaltar que un funcionario, desde el presidente de la República hacia abajo, tiene la obligación fundamental de responder a las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y por eso es que el gobierno está estructurado en diversos poderes, en 3 poderes del Estado, es decir, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Y estos 3 poderes del Estado tienen que tener una armonía en sus actuaciones, es decir, no necesariamente deben estar de acuerdo, pero sí la funcionalidad de estos 3 poderes del Estado debe ser con el objetivo de corresponder, de poder llenar las expectativas de la población en materia de desarrollo. En ese sentido, vamos a ir viendo en este programa cómo esos 3 poderes del Estado en el actual gobierno han manifestado cierta conducta con relación a la ciudadanía, con relación a la población. Y además veremos cómo también dentro de un poder del Estado, que es el poder ejecutivo, las diversas secretarías también han mostrado cierta indisposición, cierta actuación que vamos a ir viendo y vamos a tratar de valorar y en cierto modo juzgar esas actuaciones para poder dar quizás una apreciación más objetiva y más ajustada a la realidad sobre qué tipo de gobierno hemos tenido en los últimos 4 años. En ese sentido queremos empezar pues precisamente con el poder legislativo. El poder legislativo es el Congreso Nacional, en el cual pues hay 128 diputados, los cuales corresponden a todos los partidos políticos que participaron en la elección pasada. De estos 128 diputados, la mayoría son del Partido Nacional, luego está el Partido Libre, que sacó pues más diputados, luego está el Partido Liberal y finalmente el PAC, el Partido Anticorrupción, que también sacó un número importante de diputados frente a los partidos pequeños, tradicionalmente la UD, también la Democracia Cristiana, pero otros partidos emergentes que fueron el FAPER y la Alianza Patriótica, que como ya apuntábamos en el programa anterior, se prestaron a brindar sus credenciales a favor del Partido Nacional y así que éste se pudiera entronizar en el poder. Y esta estrategia le sirvió a esos partidos minúsculos, microscópicos como el FAPER y la Alianza Patriótica, a mantener pues ciertas posiciones dentro del ruedo político. Bueno, ¿qué tipo de Congreso Nacional hemos tenido?
Hemos visto que este Congreso Nacional ha aprobado en mayoría aplastante, y esa mayoría aplastante la han formado el Partido Nacional y el Partido Liberal mediante la aprobación de leyes que han sido francamente lesivas y han sido muy dañinas para usted como ciudadano, para usted como ciudadana. Es decir, hemos visto cómo estos dos partidos han nombrado a las autoridades, digamos, de otras instituciones del Estado, como por ejemplo el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, un fiscal general, una Corte Suprema de Justicia, los cuales han servido más que todo para apoyar y garantizar la impunidad para aquellos funcionarios del partido de gobierno que han sido cuestionados en casos tan graves como el desfalco o la malversación de fondos del Seguro Social. Es decir, además de otros casos de corrupción. Hemos visto también que este Congreso Nacional es el que ha autorizado esas concesiones a las grandes transnacionales mineras, a las grandes transnacionales de la energía hidroeléctrica, despojando de esa manera de sus tierras a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas y negros de Honduras, y además a los pueblos campesinos. A este Congreso Nacional ha ratificado, digamos, la policía militar, la cual, lejos de servir para poder frenar la violencia o la delincuencia, ha servido más que todo para reprimir la demanda o la protesta social. Por otro lado, también hemos tenido un Congreso que ha prácticamente regalado, digamos, algunos servicios públicos como la energía eléctrica. Es decir, desmantelaron la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y se la concesionaron, se la privatizaron a favor de un consorcio colombiano que ha traído consecuencias desastrosas para la economía en el país. ¿Por qué? Porque han habido aumentos groseros de la energía eléctrica y además ha habido una muy mala administración de ese servicio público, pues ha bajado mucho la calidad del servicio. Entonces tenemos ahora que los apagones son frecuentes, pero no así la factura por cargo de costo de la energía eléctrica ha aumentado de manera grosera. Entonces vemos entonces un Congreso Nacional que también se ha plegado a todos los caprichos, a todos los deseos del actual presidente, pasando a ser el Congreso Nacional prácticamente una oficina de trámites para el candidato presidente, quien ha podido aprobar todo lo que ha querido con la connivencia y con el respaldo no solo de sus diputados en el Congreso, sino que también con los diputados del Partido Liberal y con los diputados de los partidos más pequeños que se han prestado pues a vender su voto, a ofrecerlo al mejor postor en temas importantes como por ejemplo la elección de la Corte Suprema de Justicia. Hablando entonces de la Corte Suprema de Justicia, vemos que fue un proceso en el cual se dio precisamente esto, la compra de los votos de los diputados en el Congreso para tener una Corte Suprema a la medida, a la conveniencia del actual gobernante, y que esto ratificaran el fallo de la Corte anterior en la cual se otorgaba la posibilidad a este señor de poderse reelegir. Es decir, ese es el poder judicial ahorita, es decir, un poder judicial muy cuestionado por precisamente estar facilitando, por un lado, un proceso de reelección fraudulento y por otro también
prestándose a mantener la impunidad a favor de todos aquellos funcionarios del actual gobierno que han sido cuestionados o que han sido denunciados por actos de corrupción tan ignominiosos como por ejemplo, el del desfalco del Seguro Social u otros casos semejantes. Además, el Poder Judicial no ha podido tampoco responder a la demanda ciudadana de tener una justicia pronta, de una justicia igualitaria y de una justicia que sea a favor de toda la población. Hemos tenido un Poder Judicial que sigue con esa gran mora en el procesamiento de los casos que recibe y que no cuenta precisamente por eso con la confianza de la ciudadanía. Más bien la ciudadanía cuestiona todos los días el actuar de los jueces, el actuar de los magistrados. Han habido casos paradigmáticos donde se ha visto que los jueces han juzgado siguiendo la línea de pensamiento del actual gobernante. Por ejemplo, en el caso de Kevin Solórzano, que es un caso que mostró precisamente que se estaba condenando a una persona que daba todos los visos de ser inocente. Entonces, vemos entonces que es un poder judicial que tampoco es independiente, que su presidente tiene una clara afiliación con el partido del gobernante y que además ha venido a mantener la situación de impunidad y no ha reflejado y no ha manifestado ningún cambio decisivo o importante en la administración de la justicia. Luego, ya yéndonos al Poder Ejecutivo, este Poder Ejecutivo que no podemos, digamos, decir que las secretarías de Estado deban ser criticadas por corresponder a los intereses presidenciales. No, porque esas secretarías de Estado deben de corresponder a la política o a los lineamientos impuestos por el gobernante. Eso es normal. Lo que no es normal es precisamente que el Poder Ejecutivo, a través de las diversas secretarías, tampoco ha dado respuestas a las necesidades de la población. Y vamos a citar algunas. El tema de educación. La Secretaría de Educación ha dejado en el más claro y total abandono a las escuelas de todo el país. Las escuelas en su infraestructura están en condiciones lamentables, están cayendo. No hay pupitres. Las escuelas no tienen suficientes recursos didácticos. Los maestros están sobreexplotados en su carga académica de dar clases cada vez a mayor número de niños sin tener los materiales, ni el mínimo de los materiales didácticos para poder hacerlo, ni también los recursos para poder dar una educación de calidad. Lo único que han hecho es aumentar los días de clase, pero no así el salario ni las condiciones que permitan que los maestros puedan desarrollar su función de la manera más óptima posible. Entonces, eso en cuanto al tema de educación. Sigue habiendo un alto número de deserción escolar, sigue existiendo un gran número de niños que van sin comer a la escuela, que les exigen tener uniformes, cuadernos, pero que los padres de familia de estos niños siguen en el desempleo. Es decir, una cosa se relaciona con otra siempre, y eso determina entonces que al final también los jóvenes que son egresados del sistema educativo no tengan una oportunidad de empleo ni se sientan incluidos en el mundo laboral. Luego también estamos en el tema de seguridad. La Secretaría de Seguridad, que es a la que más se le ha invertido dinero, puesto que la tasa de seguridad genera millones, miles de millones, pero que nadie sabe cuánto dinero es, ni en qué lo gastan,
porque existe una ley de secretos aprobada por el actual gobierno, aprobada por el actual Congreso, cuya vigencia permite al gobernante y a su partido usar esos recursos financieros, económicos que sacan de la población y de la empresa privada, que mes a mes paga esa tasa, y todos estos recursos le permiten financiar sus campañas, pero además no se sabe tampoco qué otras cosas se financian con esa tasa de seguridad. Y el asunto es que la seguridad, lejos de mejorar, permanece al menos igual. Es decir, cuando vemos que los índices de muertes violentas reportados por el Observatorio Universitario de la Violencia, donde dice que ha disminuido la violencia, estos en realidad pues tienden a reflejar un panorama de país que usted no lo percibe, porque basta con ver algunos canales de televisión, leer todos los días los periódicos, para darse cuenta que la violencia, que la muerte, el asesinato, los femicidios, lejos de disminuir, aumentan. Por otro lado, no han mejorado las capacidades investigativas de la policía de investigación, ni mucho menos las actuaciones de la policía preventiva. Es decir, no se refleja un cambio en esta institucionalidad policial que permita ver que aquellos índices de 96 casos impunes por cada 100 que fueron reconocidos por un ex fiscal general y también por algunos ministros de seguridad, esos niveles de impunidad se mantienen. Eso en cuanto al tema de seguridad. También hemos visto la militarización de la sociedad hondureña y cómo esa militarización ha servido para reprimir salvajemente algunos movimientos sociales de campesinos, estudiantes, mujeres, pueblos indígenas que reclaman por violaciones a sus derechos humanos fundamentales o violaciones a sus condiciones de vida. Entonces, esta militarización ha servido más que todo para poder garantizar que los negocios realizados por la élite gobernante en contubernio con estas transnacionales de la energía y las transnacionales mineras y este tipo de empresas o grandes corporaciones que se alían con el poder local y que también se ven beneficiadas con proyectos como por ejemplo las ciudades modelos, las cuales también han sido aprobadas o que son zonas de exclusión, digamos, donde prácticamente están este gobierno regalando el territorio nacional para que puedan hacer lo que quieran en materia de poder explotar de manera inmisericordia los recursos naturales de nuestro país. Ese por el lado de la Secretaría de Seguridad. Cuando vemos el tema del empleo, vemos que esto del trabajo por horas, luego con Chamba Vivir Mejor, ese proyectito, no han dado resultados, más bien ya ni se habla de ellos. Y tenemos un país altamente desempleado. Hace menos de 2 meses hubo una publicación, creo que, si mal no recuerdo, de Naciones Unidas, donde se ubicaba a Honduras como el país con menos desarrollo a nivel de empleo en la zona centroamericana e incluso de Latinoamérica. Entonces, tenemos un país cuya realidad es el desempleo generalizado, y este desempleo desemboca en mayores niveles de inseguridad. Además, este desempleo es causa de la migración de miles y miles de compatriotas que tienen que irse del país
por no tener los recursos necesarios para vivir, para alimentarse, para pagar una casa, para poder tener a sus hijos estudiando. Es decir, es una tragedia realmente la falta de empleo en este país. Luego tenemos también un sistema de salud quebrantado, de rodillas prácticamente, donde los hospitales no reúnen las menores condiciones a favor de la ciudadanía, y lo que han hecho más bien es privatizarlos. Acaban de aprobar una ley en la que buscan privatizar todo el sistema de salud, y donde la población más pobre se verá totalmente excluida de esos servicios de salud, y eso pues volverá este derecho humano a la salud un derecho que no podrá tener una materialidad, una realidad para nuestra población. Entonces, en este análisis hemos visto con claridad que tanto los tres poderes del Estado como el esquema o el estilo de gobierno ha correspondido más a los intereses de un reducido grupo. No solo es con relación al Partido Nacional, el cual no todo corresponde a la estructura de poder que ahorita gobierna, sino que también ha representado un grupo económico muy reducido que se ha visto beneficiado con negocios estratosféricos a costa del Estado. Entonces, vamos a seguir analizando estos 4 años de gobierno para que usted pueda, de manera sabia, decidir por quién va a votar. Es decir, es importante que usted sepa cuál es la realidad actual y qué es lo que puede pasar si este gobierno continúa otros 4 años más, y qué tipo de país podemos esperar tener. Así que vamos a ir ahorita a unos mensajes comerciales y volvemos.